Hola, vamos a leer y la lectura del día de hoy nos cuenta lo siguiente. Cuán temible era, lo probaba el hecho de que la sola noticia de su salida de Constantinopla provocó alarma y aún pánico en los 6 mares aledaños, de cuyas aguas, buscando pronto refugio, se alejaron las pequeñas y dispersas flotas enemigas. Por todo lo cual resultó un verdadero paseo el crucero desde Constantinopla. La orgullosa y poderosa armada turca podía decir con justicia, parafraseando al héroe romano, Vini vidi vinci, porque no solo la ruta hacia las costas europeas estaba expedita, sino que los puertos donde asomaban se rendían a discreción y se apresuraban a proporcionar fresco aprovisionamiento para sus numerosas huestes. Así habría de ocurrir en Reggio de Calabria, en Nápoles, en Civitavecchia, en Liorna, en Génova. Singular emoción se apoderó de Barbarroja cuando fondearon fuera de las aguas del puerto de Reggio. A decir verdad, no había necesidad de aprovisionamiento, excepto de agua potable y algunos frutos. Por lo tanto, la detención... Debo confesarte, mi ilustre maestro, que el detenerme aquí se haya justificado por mi deseo de realizar una reparación. ¿Una reparación, señor?, preguntó Pafnucio sorprendido. Sí, supongo que no habrás olvidado el incidente ocurrido hace años con doña Julia de Gonzaga. Nunca he podido olvidar la mirada entre triste, amarga y colérica que me lanzó el pequeño Fabricio al ver el estado de enajenamiento de su madre. A propósito, señor, Fabricio debe ser ya joven. ¿Qué habrá sido de él? Eso es lo que Cavour ha ido a investigar. Quizá pueda reparar en algo el daño que le causó mi necio orgullo y mi ciego afán de vindicta. Si doña Julia vive aún, quisiera también pedirle perdón de rodillas. Estos sentimientos te honran, señor. De una cosa estoy cierto, denotan el grado de tu madurez espiritual. Con los años has entrado al fin en la comprensión y generosidad de espíritu. Eres grande, señor, y puedes darte ese lujo. Solo las almas mezquinas se aferran a la ancianidad, gracias a su necia vanidad y su ciego fanatismo, a ideas o principios equivocados de su juventud. Si ello es cierto, mi buen Pafnucio, te lo deberé a ti, señaló Kheyr ed-Din con gravedad. Y ya que hablamos de esto, te diré algo acerca de lo cual todavía no he hablado con nadie. Al término de esta campaña, me retiraré. Sí, como lo oyes, he resuelto resignar mi más alto y honroso cargo, y espero que Solimán lo comprenda. Creo que ya he realizado, como corsario y hombre de mar, toda la obra que se puede esperar de él. En los últimos umbrales de la vejez, es lógico que busque un espacio de retiro. ¿Has elegido el lugar, señor? Sí. Durante nuestra permanencia en Constantinopla, encontré un hermoso sitio junto al Bósforo de Schilk-Tach, que es un verdadero Edén. Nos estableceremos allí, por supuesto. Tú vendrás conmigo y estudiaremos la realización
de una idea superior. Sí, o tal vez una idea mejorada de ello. ¿Un monasterio, señor?, preguntó Pafnucio, con un temblor en la voz, índice de su emoción y ansiedad. Tú te encargarás de su creación, planificación y organización. Yo procuraré todos los recursos necesarios. Oh, Señor, tu generoso proyecto me abruma de felicidad. El sueño más acariciado de mi vida fue y sigue siendo precisamente el de poder dedicar los últimos años de mi vida a la enseñanza y difusión de ideas y principios que ayuden al hombre a superar su estado de ignorancia y alcanzar la comprensión de la hermosa doctrina de la evolución espiritual. Bueno, como no podía menos de ser, coincidimos en tan elevados propósitos. Y puesto que lo son, esperemos que se realicen. Y se hallaban departiendo amablemente 2 horas después, cuando se hizo anunciar al rey Cabor, elegido exprofeso de la misión mencionada por el pasha. Este lo instó a decir con premura lo que había averiguado en Regio. Desgraciadamente, las noticias que traía Cabor no eran muy gratas. Hacía 2 años que falleciera doña Julia de Gonzaga, sin haber recobrado jamás su lucidez mental. De su hijo don Fabricio, solo se sabía que lo recogió un tío lejano de él, don Rodrigo de García. Espera, ese nombre me suena. Es posible, señor, dijo el capitán corsario. Tanto, en efecto, lo recordarás como que fue uno de los caballeros de Rodas que se rindieron en su famosa isla, y que, según mis informaciones, era uno de mis más enconados enemigos. Oh, ahora lo recuerdo. Me persiguió siempre con un odio besánico. Fue él quien mutiló cruel e ignominiosamente al pobre Hassan, exclamó Barbarroja, en tono ahogado por la emoción. ¿Y dices que es este infame el tío de Fabricio? Sí, señor, y el que se lo llevó a la corte de Carlos V, con el ánimo de educarlo y convertirlo en otro de los adalines de la Sagrada Grey Católica. ¡Oh, oh!, exclamó el almirante, mirando a Pafnucio, que, poniéndolo por testigo de aquel prodigio, ¿cuán sutilmente tejes tu malla, oh destino? ¿Qué saldrá de esto? Presumo que nada bueno, a juzgar por el repentino frío que corre por mi espalda. Oh, amigo mío, presiento que me has traído una noticia bien funesta. No lo lamentes, señor, dijo Pafnucio, cuando hubieron quedado solos. Solo lo que deba ser. Recuerda solamente que debemos ser responsables de nuestros actos y adecuar estos al mayor bien. Recuerda asimismo que el hombre elegido no puede eludir su propio bien y que, aunque 100 veces tropiece, caiga y sufra dolor, 101 veces se levantará y marchará siempre adelante y al fin vencerá, imponiéndose no solo a quienes lo persiguen con odio injusto, sino a su propia naturaleza, en lo que de débil haya todavía en ella. Solo así llegaremos
a alcanzar algún día la ansiada meta. Barbarroja miró a su maestro. Estereotipado aún en su rostro el miedo súbito e incomprensible que lo acometiera. Por primera vez desde que lo conociera, sus palabras no conseguían llenar de paz su atribulado y temeroso espíritu. La flota turca seguía paseando el pabellón de la media luna en aguas jurisdiccionales del catolicismo, y puertos itálicos, napolitanos, pontificios, romanos y genoveses debieron doblar la cerviz ante una omnímoda presencia. Con gran sorpresa para muchos de esos pueblos, sin embargo, en ninguna parte ejercieron los incómodos visitantes el derecho de la fuerza. Toda la triste fama del temible y sanguinario pirata hereje que los buenos hijos del Sagrado Imperio Romano esparcieran por el mundo católico se vino abajo, pues ni siquiera se le pudo ver la demoníaca barba, y menos se sufrió de los excesos de desembarco u ocupación. Y todo esto por una simple razón, y no porque los corsarios se hubiesen convertido en santos de la noche a la mañana. Barbarroja estaba ahora al mando de la armada de un poderoso y civilizado imperio, en alianza con una nación europea. No se trataba, pues, de una excursión corsaria o de naturaleza pirática, sino simplemente de una demostración de poder y fuerza. Por consiguiente, no se podían cometer desmanes que afectaran el honor y el prestigio de las naciones pactantes, por todo lo cual no dejó de resultar decepcionante el paso de la armada turca hacia los puertos franceses que debía defender para el caso de un supuesto ataque de la flota católica al mando de ya achacoso Andrea Doria, la cual, sin embargo, se mantenía inactiva en puertos estratégicos y bien defendidos. Una de las operaciones navales de envergadura que la marina turca debía realizar en favor del aliado francés consistía en la captura de Niza, ocupada por fuerzas pontificias al mando del antiguo maestre y caballero de Rodas, Pablo Simeoni. Consiguientemente era este el primer puerto francés cuya devoción se reclamaría apoyando la petición de la fuerza de las armas. Cuando la flota otomana apareció frente a la citadela, su presencia fue saludada con una salva de cañones cuyos proyectiles estuvieron bien lejos de alcanzar su desafiante y hostil objetivo. Barbarroja ni siquiera se molestó en responder al fuego, considerando que 500 hombres podían tomar la defensa oriental de Niza sin muchas dificultades. La cosa difería, sin embargo, al llegar frente al cabo de Montbaron, donde se hallaba la gran fortaleza con sus poderosas baterías de grueso calibre y gran alcance. Obrando con suma prudencia y no poca dosis de paciencia, el fuego hostil había partido de esa base. Barbarroja cubrió todo el puerto y encontró la fuerza de sus propias baterías contra la ciudadela del cabo. Realizada esta operación, solicitó al comandante pontificio la rendición de la plaza. La respuesta fue una insolente descarga de artillería que causó algún daño en la arboladura de los barcos más adelantados. Fuerza fue, pues, responder al desafío, y durante 3 días se castigó al fuerte. En ningún momento se atacó a los barcos surtos en el puerto, ni a la ciudad,
ni se realizó intento de desembarco alguno. Con fuego de artillería, el que causó algunos destrozos en las sólidas murallas y en los torreones. El intento de resistencia, al parecer, estuvo destinado solamente a salvar el honor de los defensores de la plaza, porque a una nueva intimidación de rendición, el comandante Simeone aceptó, si bien con algunas reservas. Las fuerzas ocupantes abandonarían la plaza en sus propios barcos y sin pagar obligaciones ni sufrir exacciones ni actos de represalia. Khayr ed-Din accedió de buen talante a estas demandas, considerando que el objetivo fundamental era la ocupación de Niza y no el derramamiento de sangre. En conversaciones posteriores se determinó el número de barcos y los efectivos de ocupación que abandonarían el puerto, con todas sus armas y pertrechos. En el atardecer del día anterior a la partida de la flotilla pontificia, se hallaba Khayr ed-Din en su cámara, ocupado en redactar notas a las autoridades civiles y militares de la ciudad para que se hicieran cargo legal de la conducción, administración y de la defensa. Se hallaban presentes sus ayudantes y jefes, así como las autoridades francesas que recibirían de su benefactor en forma oficial el día siguiente las llaves de la ciudad. En tales circunstancias se acercó un joven oficial corsario encargado de la guardia y le transmitió al almirante un breve mensaje. Khayr ed-Din miró con sorpresa al oficial. Luego, pidiendo disculpas, abandonó la mesa de trabajo y siguió al oficial. Así llegaron a cierto sector del castillo de proa, donde esperaba el visitante. Este se dio vuelta y los dos personajes quedaron enfrentados, ambos en actitud estirada. El visitante vestía según la moda francesa de la época, gorro amplio de terciopelo negro que coronaba dignamente el rostro de barba en punta, una capa negra, jubón de raso y calzones de rico damasco, sujeto bajo las rodillas por cintas escarlatas de seda. Del cuello le pendía una cadena de oro con una cruz de diamantes. Sobre el costado asomaba la empuñadura de un largo estoque. «¿Vos, señor?», exclamó el jefe de la flota, sin ocultar su asombro. «Sí, yo, señor almirante. No deja de halagarme que hayáis reconocido a Jean de la Valette, uno de vuestros antiguos galeotes. Yo también lo fui, pues son usanzas de guerra y mudanzas de fortuna. Pero, en verdad, aunque vuestra visita me honra, no deja de sorprenderme. No os sorprenda tanto, señor almirante, que ahora somos hallados y antepongo mi condición de francés a otras. Pero no es de esto que vengo a hablaros. Vos diréis, señor maestre, he venido a presentar mis favores. ¿A mí, señor? Vaya, ignoraba que estuviese en un apuro. Vos tal vez no, pero uno de los vuestros sí. Y en uno muy grande, según me figuro. Os hablo de vuestro lugarteniente, el llamado Dragut. ¿Dragut? Sí, está de galeote en un cierto barco. ¿Dónde, señor? ¿Dónde? Decíroslo no sería hacernos un favor. Sabed solamente que reconocí a vuestro segundo entre un grupo de galeotes, sufriendo la triste y cruel suerte de todos. Me compadecí de él, y juzgando que ya no existen motivos para odiarnos y perseguirnos, puesto que somos aliados, resolví intervenir en este asunto. Bien que Dragut me proporcionó la idea,
pues al reconocerme me pidió que intercediera por su rescate. ¿Rescate? Estaba dicha la palabra clave y Khayr ed-Din descubrió el resto. De cualquier modo, el maestre de los caballeros de Malta hizo su exposición y, aunque con bastantes rodeos, declaró que conocía al capitán del barco en el cual se hallaba Dragut y que había conversado con él respecto al precio del rescate. Bueno, pues vamos a dejar la lectura de hoy hasta acá. Quiero comentarles, platicar, que es solo esto lo que nos falta de este libro que hemos leído. Bueno, pues vamos a poner mucha atención, es el cierre ya. Aquí vino una emoción que quiero que observemos de cerca. Y es que Khayr ed-Din ha sentido deseos de venganza en este punto. Y se entiende, porque regresa un personaje a su vida que, pues nada más y nada menos, fue el encargado de la amputación de su hijo, quien lo convierte en eunuco. Entonces algo nace dentro de Khayr, y a pesar de que su alma, al lado de Pafnucio y su filosofía, ha avanzado, pues está siendo arrebatado por el deseo de volver a encontrarse de frente con ese personaje. Y bueno, esto traerá una de las escenas más significativas del cierre de esta historia. Entonces, pues bueno, hasta la próxima.